Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En el capítulo de hoy vamos a seguir con Santo Tomás de Aquino, pero este capítulo va a ser muy diferente. En el último básicamente resumimos toda la teoría, pero sin centrarnos demasiado en cada parte. Y esto es lo que voy a hacer hoy. Hoy, en Quinto Milenio, las evidencias de la existencia de Dios. Esta es la primera vez que hago una segunda parte de algún episodio en 2 años, pero creo que es un punto muy importante del que hablar. Antes de empezar, quiero recalcar de que voy a hablar tanto de los argumentos que da Santo Tomás a favor de la existencia de Dios como los argumentos en contra que dan varios filósofos, por ejemplo Karl Marx, otros más contemporáneos e incluso algunos que he sacado yo. Pero seguramente otro ya haya pensado en algún momento lo que yo digo. Yo no soy filósofo, yo no soy pedagogo, o sea que seguramente lo que diga pueda ser rebatido muy fácilmente, pero igualmente lo voy a comentar para que sepáis lo que pienso al respecto. Y adelanto ya de por sí que personalmente creo que Dios exista. El por qué ya lo veremos más adelante, pero si hay un creyente aférrimo que vea esto y que pueda sentirse ofendido al escuchar, por favor, le pido amablemente que quite el vídeo y se vaya a llorar a la esquina más oscura que tenga por casa. Y sin más dilación, empezamos. Para meternos un poco más en situación lo vamos a hacer incluso a su estilo. Para los que no visteis la primera parte de Santo Tomás, él escribía al estilo de su época. Ahora, si quieres discutir o debatir sobre algún tema, te vas a Twitter o a X o como cojones se llame, pones tu opinión y esperas sentado a que 20 lloricas enfurruñados te respondan. Antes se hacían sumas, y no las de matemáticas, sino unos textos en el que presentabas un problema, dabas argumentos en contra sobre ese problema, después explicabas tu teoría, concluyendo en una respuesta a los argumentos en contra y una conclusión, que es más o menos lo que voy a hacer hoy. Siendo nuestro problema la existencia de Dios, primero contando las pruebas, entre comillas, que Santo Tomás presenta, después siendo obviamente nuestro problema la existencia de Dios. Primero os voy a contar las pruebas, entre comillas, que Santo Tomás presentaba para probar la existencia de Dios. Después os voy a comentar lo que varios filósofos y yo mismo decimos acerca de ellas o en general acerca de si Dios existe. Y después voy a elaborar una conclusión en base a obviamente mi pensamiento. Así que si piensas diferente no pasa nada. No estamos de acuerdo y todos felices. Diría que no comentes nada negativo, pero en los 25 episodios que llevo nunca he recibido ningún comentario, así que creo que me lo voy a ahorrar. Lo primero que hay que remarcar es que Santo Tomás dice que hay cosas que son evidentes, como el bien, Dios o por ejemplo que las partes son más pequeñas que el todo. Básicamente con esto ya se podría lavar las manos porque él dice que Dios es evidente y no hace falta demostrarlo, pero él lo hace por si acaso. También para reforzar su teoría dice que hay dos tipos de evidencia. Hay evidencias relativas, por ejemplo, Dios. Si tú vas a la África subsahariana y le preguntas a Mamadou que no ha visto una iglesia en su vida, pues te dirá que para él Dios no va a ser evidente porque no lo conoce. Pero Mamadou sabe que si un león parte a una cebra por la mitad, cada mitad será menor que la cebra entera. Y eso es una evidencia absoluta, algo que es evidente para todos los seres racionales, lo conozcas o no lo conozcas. Partiendo de esto, la teoría ya empieza a flojear un poco, ya que Dios objetivamente no es evidente. Nosotros no podemos verlo, no hay ninguna prueba palpable de que exista. Así que Santo Tomás, tras pensar esto y probablemente consumir gran cantidad de opiáceos, argumenta su existencia mediante las 5 vías. La primera es la vía del movimiento y nos dice que todo movimiento es causado por otro, y es verdad, todo movimiento es causado por una fuerza. Por ejemplo, si yo tiro una piedra, la piedra sale despedida de mi mano gracias a la fuerza que he hecho con ella. Y para llegar al campo donde he encontrado esa piedra, he tenido que andar,
y al andar ejerzo fuerza sobre la Tierra me la devuelve a mí, haciendo que pueda dar un paso. La Tierra gira alrededor del Sol y alrededor de sí misma. Aquí podéis pensar que nada causa este movimiento, pero recordad que en el espacio no hay rozamiento. Es decir, si pudieras disparar una bala en el vacío, nunca pararía. Por lo tanto, según la teoría más aceptada para la creación de la Tierra, cuando el Sol escupió esa masa incandescente, tomó esa órbita de movimiento, y como nunca se puede detener, porque está en el vacío, quedó así y así quedará hasta que otra fuerza lo impida. Y así podemos ir escalando del sistema solar, la Vía Láctea y todos los astros del universo. Y según Santo Tomás, como no podemos escalar al infinito, tiene que haber algo que se mueva sin ser movido. Y ese algo sería Dios, muy parecido a la teoría del primer motor que propone Aristóteles. La siguiente es la vía de la causa eficiente, que tiene un concepto muy parecido, y es que para Santo Tomás todo es causado por algo. Por ejemplo, digamos que utilizando un paquete de Pringles, un par de esponjas y cinta americana, fabrico cierto artefacto. Pues yo soy la causa de ese artefacto. Yo he causado su creación, al igual que mis padres han causado la mía y que mis abuelos la suya. Al igual que en el anterior, si seguimos escalando tiene que haber algo que cause todo y no se ha causado. De nuevo, Dios. La tercera es la vía de la necesidad y dice que hay seres necesarios y no necesarios. Por ejemplo, si mañana llega la noticia de que los osos pandas se han extinguido, el mundo seguiría tal cual. Obviamente sería muy triste y podría perjudicar de alguna forma a la cadena trófica, aunque bueno, igual los osos panda es un mal ejemplo porque se pasan el día comiendo bambú y rascándose los huevos. Pero por ejemplo, un animal más importante, por así decirlo, las abejas, si las abejas se extinguen, millones de plantas no se polinizarían, por lo cual millones de animales no se podrían alimentar de ellas y otros millones de animales, incluyéndonos nosotros, no podríamos alimentarnos de estos. Por lo cual podríamos enfrentarnos a una grave extinción. Y si nos extinguiéramos, el universo sigue, la Tierra sigue y el planeta sigue. Ha habido extinciones masivas desde el comienzo de los tiempos, por lo cual no somos necesarios. El razonamiento que da es que los seres necesarios no pueden no existir. Es decir, por si os habéis perdido un poco, nosotros no somos necesarios, porque si nos extinguiéramos, el universo sigue su curso. Y después hay seres que son necesarios, y esos seres necesarios no pueden no existir, porque si todo fuera contingente, es decir, si todo pudiese suceder o no, tuvo que haber un tiempo en el que no existía ninguna cosa, y si eso hubiese ocurrido, ahora tampoco existiría ninguna, porque unas cosas son causas de otras. Por eso debe de haber algún ser necesario que tenga que existir necesariamente. O sea, de nuevo, Dios. La de las causas era un poco complicadilla, pero la siguiente es un poco más sencilla. Bueno, un poco no, bastante más sencilla. Y es la vía de la perfección, que pues se parece mucho a las primeras. Y es que podemos ver en nuestro día a día que hay cosas más y menos perfectas, o sea, cosas mejores y peores. Por ejemplo, hay muchos podcasts mejores que este y hay muchos peores también. Y si vamos escalando hasta objetivamente el mejor podcast del mundo, ese podcast siempre va a poder ser mejorable. Y Santo Tomás dice que si vamos escalando hasta el infinito, mejorando y mejorando, al final llegaremos a la perfección, y esa perfección será Dios. Y por fin la última, la vía de la finalidad. También cumple la estructura parecida a las anteriores, y es que todo en nuestra vida tiene una finalidad. Y mira, ya que hace poco subí el episodio de la Primera Guerra Mundial, vamos a aprovechar para poner el ejemplo. La FN modelo 1910, una pistola, que se utilizó en el atentado de Sarajevo, tenía la finalidad de coser a tiros al archiduque. Y esa finalidad se la da el terrorista. Y si vamos de nuevo escalando a ver quién le da la finalidad a quién, llegamos a un punto en el que hay un ser que conduce la finalidad de todas las cosas sin ser conducido. Es decir, guía el destino de los seres, pero nadie le guía a él.
Y esto es todo lo que Santo Tomás argumenta a favor de la existencia de Dios. Y como dije anteriormente, vamos a ver lo que otras personas tienen que argumentar en contra, partiendo de que Dios es un ser omnisciente, es decir, que lo conoce todo y todas las posibilidades, omnipotente, de poder ilimitado, omnipresente, que está en todas partes, y perfectamente bueno, que es incapaz de hacer el mal. O sea que todo lo que voy a decir ahora es para refutar que no existe un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente y perfectamente bueno. No refutando la posibilidad de que haya cualquier especie de ser natural, sino vamos a refutar que no existe el Dios que tenemos todos en mente, sobre todo el cristianismo. También quiero recalcar que todo lo que voy a decir y lo que pienso también lo piensan muchos otros pensadores importantes, así que aunque no estés de acuerdo con el ateísmo, también está bien que lo escuches para conocer otros tipos de pensamiento. Así que vamos a comenzar. Para empezar, voy a partir de que directamente un ser que ha creado un mundo como en el que vivimos no puede ser ni perfectamente bueno, ni siquiera puede ser perfecto. Porque algo que es lógico, algo que todo el mundo sabe, es que en este mundo hay mal. Y vale, tú puedes justificar, si crees en Dios, que un ladrón robe o que un asesino mate, porque el ser humano es libre y es su decisión actuar bien o actuar mal. Pero muchas veces nos encontramos con males gratuitos. Por ejemplo, niños que no han hecho nada malo y sufren día tras día hambre, muerte, sed y tristeza. O gente que se ha comportado bien toda su vida y la vida le ha dado golpes por todos los lados. Mucha gente a esto también tiene que decir que son males que de alguna forma llevan a un bien mayor o evitan un mal peor. Imagínate un pueblo de África que sufre de sequía y sus niños están muriendo y al final acaban por fallecer. Y pensamos que es un mal gratuito, pero si estos niños no hubieran llegado a morir, podría haber un caso en el que cuando hubieran sido adultos hubieran formado un grupo terrorista y hubieran masacrado a muchas más personas. Y vale, esto cuesta mucho de creer, pero te lo podría llegar a comprar, que si no hubieran muerto hubiera pasado algo peor. Pero hay un mal gratuito que no se puede refutar de ninguna manera, y es que si algo malo le pasa a alguien que tiene la opción de hacer el mal o hacer el bien, siempre cabe la posibilidad de que le pase algo malo porque haya hecho o vaya a hacer el mal. Pero ¿qué hay de los seres que no pueden obrar ni bien ni mal, y aún así sufren? Pongo el ejemplo de un lobo que ha caído en una trampa de oso y lleva 2 semanas desangrándose y agonizando. Es totalmente imposible que la agonía del lobo cause un bien mayor o evite un mal peor, porque vale, me podrías decir que ese lobo va a alimentar a una familia, pero hay miles de casos de lobos o animales que acaban muriendo de esta forma y no sirven para alimento de nadie y para ningún otro animal. Por ejemplo, ahora está muy de moda, cosa que me alegro, esos chavales que van a las lonas, a las presas estas de riego, a rescatar animales, serpientes, ranas, conejos, que se quedan ahí atrapados. Pues si esos chavales nunca hubieran llegado, esos animales hubieran muerto ahí y se hubieran podrido, y hubieran estado sufriendo días hasta que eso ocurriera. Y ese suceso no beneficia a nada ni a nadie, ni evita que nada ni nadie salga perjudicado. Además, los animales llevan existiendo y sufriendo mucho antes de que los humanos existieran. Y un Dios perfectamente bueno no podría permitir esto porque es incapaz de hacer el mal. Básicamente, en el mundo hay casos en los que los animales sufren porque sí, y la muerte de esos animales no causa un bien mayor o evita un mal peor, por lo cual, al estar sufriendo porque sí, un Dios perfectamente bueno lo evitaría, pero no lo hace, por lo cual no podría existir. Incluso si damos la vuelta a la teoría teológica, tiene mucho más sentido que el supuesto Dios sea perfectamente malo. Pensadlo,
Acabamos de decir que si existiese un Dios perfectamente bueno, no podría existir el sufrimiento gratuito. Pero si existiese un Dios perfectamente malo, sí se podría justificar un bien gratuito. Pensadlo. Con un Dios malo, todos los males gratuitos y los no gratuitos están justificados porque es malo y quiere ver el mundo arder. Entonces, ¿por qué pasan cosas buenas en el mundo si Dios es malo? Pues un ejemplo muy sencillo: si tú naces ciego, obviamente vale, es una putada y es horrible vivir así, pero es mejor nacer ciego a nacer viendo y quedarte ciego después. O sea que ese supuesto Dios malo traería el bien al mundo para poder arrebatárnoslo y generar así un mal mayor. Cosa que pasa bastante en el día a día si lo pensamos bien. Así que si no puede existir un Dios perfectamente bueno, y aún sin contar con esto es más probable que exista uno malo a uno bueno, Dios no existe. También, yéndonos a un punto intermedio, por así decirlo, es más probable de que exista un Dios que se la sude todo. Esta teoría la formula el filósofo Paul Draper. Y resumidamente se basa en que si vas a ver nuestro mundo por primera vez y te dicen que ha sido creado por un ser perfectamente bueno que ama a sus creaciones, te sorprenderías al ver la de mal que tiene el mundo. Pero si antes de llegar te dicen que ha sido creado por un ser al que le da igual el futuro de sus creaciones, igual ya no te sorprenderías tanto. Entonces, por el hecho de ser más sorprendente que haya un Dios perfectamente bueno, la otra teoría es más plausible. Antes también he dicho que Dios no es perfecto, y es que mirándolo por el lado de la lógica, un ser que crea cosas imperfectas no es perfecto. Porque pongamos que las cosas de nuestro día a día fuesen perfectas, ¿vale? Un supuesto. Algo perfecto es algo que no se puede mejorar de ninguna forma. Entonces, si un carpintero crea una mesa perfecta y otro carpintero crea una mesa imperfecta, el primer carpintero será mejor, por lo que será el carpintero perfecto. Por lo cual, un Dios que cree un mundo perfecto será mejor que el que supuestamente tenemos, así que este no es perfecto. Y si de casualidad se dice que Dios es la perfección y no puede crear cosas tan perfectas como Él, ya se está diciendo que no es omnipotente, porque hay algo que no puede hacer. Básicamente, algo cuyas creaciones son perfectas es mejor que algo cuyas creaciones son imperfectas, por lo cual Dios puede mejorar, y si puede mejorar no es perfecto, por lo cual Dios no existe. Con todo esto, la vía de la perfección de Santo Tomás queda bastante floja. En cuanto a la vía de la necesidad, cualquier argumento que refute en sí la existencia de Dios irá en contra de esta, porque si según ella necesitamos a Dios para existir y acabamos de refutar su existencia, y obviamente seguimos existiendo, acabamos de decir que no es necesario. Ahora, hablando de la vía de la finalidad, nos dice que todo tiene un fin, y este fin se le puede buscar pues fácilmente en muchos objetos de nuestra vida, especialmente las herramientas. Por ejemplo, el fin de un tenedor es pinchar la comida, pero si nos vamos a un ser humano es un poco más complejo, porque buscar la finalidad de uno mismo es prácticamente lo mismo que buscar el sentido de la vida. Según Santo Tomás, tiene que haber algo que lo guíe. Pero esto no debería de ser así, porque según el cristianismo y la mayoría de religiones, los humanos tenemos algo que se llama libre albedrío. Y si, como dice Santo Tomás, hubiese algo que guiase nuestra finalidad y que nos llevase hacia un objetivo, que sería nuestro sentido de la vida, no seríamos libres, porque estás atado a ese destino. Y eso contradice totalmente la teoría de que Dios da la libertad a las personas. Alguien libre es capaz de escribir su propio destino mediante las acciones que tome y que dé sentido a su vida haciendo lo que crea mejor para disfrutarla. La última de la que voy a hablar es la vía del movimiento.
Dice que todo movimiento es causado por algo y que si seguimos escalando al final llegamos a Dios. Sin embargo, hasta donde yo puedo escalar es al Big Bang. Recordad, un punto pequeño donde toda la materia del universo está concentrada de manera caótica y que explota dando lugar a nuestro universo y a todo lo que se mueve en él, por lo que podría considerarse como el primer motor. Pero mucha gente dice que ¿quién puso ese punto ahí? ¿Quién lo creó? Y yo también le puedo hacer la misma pregunta a ellos, y es ¿quién puso a Dios ahí? ¿Quién lo origina? A lo que ellos te van a contestar que siempre ha estado ahí y que es necesario. Y pensándolo a fondo yo podría decir lo mismo del universo, que siempre ha estado ahí y nadie lo crea. Básicamente, todo lo que explica la teoría teísta, la teoría naturalista, que es como se le llama a la teoría que dice que no existe un Dios, también puede explicarlo de la misma manera. Si lo dejáramos aquí, ambas teorías están igualadas y ninguna tiene ventaja sobre la otra, pero nos damos cuenta de que la teoría naturalista sí que tiene una ventaja, y es que es mucho más simple, porque al fin y al cabo la teoría teísta reconoce la existencia de todo lo que reconoce la naturalista, más la existencia de seres sobrenaturales, cosa que es mucho más compleja. Así que si partimos de que la teoría naturalista cuenta con esta ventaja sobre la otra, lo más razonable es aceptar la naturalista, por lo cual lo más razonable es aceptar que Dios no existe. Ahora ya abandonamos un poco más las charlas filosóficas para centrarnos en algo más histórico y más personal, por así decirlo, pero también es un argumento y una teoría que para mí tiene mucho sentido sobre por qué la gente cree en Dios. Karl Marx, filósofo alemán del siglo XIX, autor del conocido Manifiesto Comunista, decía que los valores cristianos eran el opio del pueblo. Conociendo un mínimo de su vida y de la sociedad a la que perteneció, se puede entender muy bien por qué dice esto. Y es que en esos años la sociedad era industrial y la vida de los trabajadores era una puta mierda. Su día a día consistía en trabajar perfectamente 14 horas en una fábrica en la que una cinta pasaba un objeto con una tuerca y tú la tenías que apretar. Y así durante horas y horas y horas te venía un objeto y otro. Después llegabas a tu casa, comías pan rancio y agua putrefacta y te ibas a dormir, para después volver a trabajar, lo mismo durante años. Estas circunstancias creo que harían a cualquiera enfadar y que decida armar protestas y rebeliones violentas contra el gobierno, que es el que lo obliga a trabajar de esta forma. ¿Pero qué les impide a muchos hacer esto? Pues los valores cristianos. Ya que estos te dicen que si te comportas mal, pegas a la gente y haces no sé qué, vas a ir al infierno. Y si te comportas bien, sigues las normas y las leyes, irás al cielo. Y esa esperanza para muchos, falsa, es lo que lleva al pueblo a obedecer y comportarse correctamente. Es por eso que la teoría de Marx sirve de inspiración para los primeros movimientos obreros. El caso es que esa promesa de un paraíso eterno y felicidad absoluta es muy buen método de control. Un ejemplo muy bueno para demostrarlo es el de un niño. Cuando un niño se porta mal, se le suele decir que el hombre del saco va a venir a por él. Y por miedo al hombre del saco, que no existe, el niño se comporta adecuadamente. Al fin y al cabo, el infierno es igual que el hombre del saco. Y si quieres que un niño se comporte bien, le dirás que si lo hace, en Navidad un señor gordo montado en un trineo tirado por renos vendrá a dejarle regalos. Entonces el niño se porta bien con la esperanza de que eso ocurra. Y en este ejemplo Santa Claus es como el cielo. Por eso digo que a mí me cuadra bastante esta teoría, ya que la gente en momentos difíciles tiende a aferrarse a algo y a creer en algo, aunque no sea verdad. Y a su vez buscar algún motivo por el que hacer las cosas. Pero personalmente pienso que deberíamos de dejar de hacer esto, porque no necesitamos un cuento chino para hacer que nuestra vida tenga sentido, y hay que dejar de vivir como si hubiera más de una vida y empezar a hacerlo como si solo hubiese una.
bueno, por fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Sé que ha sido un poco diferente, pero ha sido muy interesante. A mí me ha gustado mucho hacerlo y sé que obviamente muchísima, pero muchísima gente no va a estar de acuerdo con nada o con poco de lo que haya dicho, pero no hace falta estar de acuerdo con algo para disfrutarlo. Por ejemplo, el que estudia Descartes, a Kant o Aristóteles casi nunca suele estar de acuerdo con sus teorías, pero siempre es interesante escucharlas. Así que por mi parte no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.